Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes la continuidad, ¿sí?, de la resolución de triángulos oblicuángulos y para ello vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno, también conocido como ley de los cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en triángulos que se daba, ¿no es cierto?, en triángulos rectángulos. El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos. Si tenemos un triángulo, entonces tenemos tres lados, tres vértices. La expresión o lo que nos dice el teorema del coseno es lo siguiente, que cada lado elevado al cuadrado, ¿sí?, es igual a la suma de los otros dos lados menos el doble producto, ¿sí?, de esos lados por el coseno del ángulo que forman esos lados. Por ejemplo, entonces, si tomamos el lado A, ¿sí?, al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble producto de B por C por el coseno del ángulo A, ¿sí?, que el ángulo A, como vemos, es el ángulo que forma el lado B y el lado C. Del mismo modo podemos tener también cuando tomamos B, tomamos C. ¿En qué situaciones podemos utilizar el teorema del coseno? Y básicamente vamos a usar en dos situaciones particulares y va a ser cuando tengamos que averiguar los ángulos del triángulo sabiendo todos sus lados o sabiendo dos lados y el ángulo que forman, calcular el lado o el tercer lado que nos queda. Vamos a ver a continuación entonces un ejemplo, una situación, un problema donde vamos a aplicar el teorema del coseno para resolverlo. Vamos a ver entonces un problema. En este caso el problema consiste en lo siguiente. Tres pueblos, dice, ¿sí?, que lo llamaremos X, W y Z, están unidos por carreteras rectas, ¿sí?, es decir, caminos rectos. La distancia entre el pueblo X y el pueblo W es de 6 kilómetros. A los pueblos W y Z los separan 9 kilómetros. Y otro dato que nos da es que el ángulo que forma las carreteras que unen el pueblo X con W y W con Z es de 120 grados. La pregunta o el problema nos plantea entonces averiguar qué distancia habría entre el pueblo X y el pueblo Z. Como habíamos dicho en el teorema del seno, lo primero que debemos hacer cuando tenemos una situación de esas es plantear un esquema de la situación. En este caso tendríamos la distancia entre el pueblo X y el pueblo W, ¿sí?, X y W es 6 kilómetros. Entre el pueblo W y el pueblo Z, la distancia es de 9 kilómetros. Y dice el ángulo que forman las carreteras que unen X con W, X con W. Y W con Z, el ángulo este que tenemos acá, sería entonces de 120 grados. ¿Y qué tenemos que averiguar? La distancia que hay entre el X, ¿sí?, el pueblo X y el pueblo Z. Si nosotros usamos las expresiones anteriores que habíamos contado, que era del teorema del coseno, podemos ver lo siguiente. Tomamos una de ellas, en este caso diciendo, bueno, la primera de ellas que decía que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B por C por coseno del ángulo A, reemplazando por las letras que tenemos ahora en nuestra situación, quedaría lo siguiente. W al cuadrado, que es el lado que no conocemos, va a ser igual a lado X al cuadrado, ¿sí?, más el lado Z al cuadrado menos el doble de X por Z por el coseno de W, que es el ángulo que disponemos, que era el ángulo de 120 que lo teníamos acá, ¿sí? Si hacemos los reemplazos entonces, en esta última expresión nos queda de W al cuadrado, ¿sí?, reemplazamos el valor de X, el valor de Z, XZ y el coseno de 120. Si queremos despejar, porque nuestro objetivo es calcular W, no W al cuadrado, entonces despejamos y nos queda que W
¿sí? Al hacer el despeje de esta expresión nos queda la raíz cuadrada de todos estos cálculos, ¿sí? Por lo que el resultado final, usando, ¿no es cierto?, la calculadora, nos va a dar que el valor de W es 13,07 kilómetros. Esa sería entonces la distancia que hay entre pueblo X y pueblo Z. Y como todo problema, entonces, justamente tenemos que hacer eso, escribir la respuesta correspondiente, que en este caso va a ser la distancia que hay entre X y Z es de 13,07 kilómetros. Y de esta manera estaríamos finalizando y resolviendo en este caso ese problema usando el teorema del coseno.